El segundo proyecto de hoy es Launcher. Launcher abre las puertas a la inversión inmobiliaria con una plataforma fácil de usar construida sobre la cadena BSC de Binance. Esta plataforma permite a los inversores olvidarse rápidamente de los elevados pagos iniciales y la gestión compleja, y el ecosistema Launcher ofrece una gran cantidad de oportunidades para que los comerciantes obtengan exposición inmobiliaria en activos RWA. A través de Launcher, los inversores pueden apostar monedas estables para obtener una parte de los ingresos por alquiler y la apreciación del valor de la propiedad y participar en inversiones de propiedad con financiación colectiva. Bien, aquí tenemos Launcher en CoinMarketCap. Vamos a ver cómo ha ido fluctuando esta criptomoneda. Vemos que es un ejemplo muy diferente al que hemos visto anteriormente con Ondo Finance. De hecho, podéis ver que en los últimos 7 días sí que ya hemos visto una caída considerable o interesante del 10%. Si nos vamos a un mes, hemos visto una caída mucho más grande, de casi el 50% aproximadamente, ¿vale? Desde el máximo que hicimos en marzo, pero sí que sigue teniendo un crecimiento del 132%, ¿vale? En cuanto a los últimos 30 días. Pero bueno, ya sabéis, el ecosistema cripto ha caído bastante últimamente y ahí podéis ver la corrección que ha tenido el mercado, ¿vale? Ahora se sitúan estos 3,2, 3,5, parece que está aguantando aquí, veremos si consigue sostenerlo. Otro aspecto importante, además del precio y un poco la trayectoria, ¿vale? Aquí podemos ver que esta criptomoneda ya creció en 2022 hasta llegar aproximadamente a su máximo, que era 9. Por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta que es una criptomoneda que no es nueva en este bullrun, sino que ya tiene su tiempo, que ya hizo un rendimiento interesante en el anterior bullrun y que en este ya ha tenido indicios de crecer bastante. De hecho, subió de 1,4 a 6 en no sé cuánto es esto, en una semana prácticamente. O sea, es un crecimiento brutal, ¿no? Y ahora se sitúan estos 3,6. Como decía, la segunda cosa que hay que tener en cuenta es la capitalización del mercado. Esta criptomoneda está a la 966 en cuanto a capital invertido en este proyecto. Como podéis ver, la capitalización es de 13 millones, muchísimo más bajo que lo que hemos visto antes con Ondo Finance, y esto lo que nos dice son dos cosas. Uno, hay un riesgo muchísimo más alto a que este proyecto pues no crezca lo que esperamos o básicamente se vaya a cero, y por otro lado, cuanto más riesgo hay, mayor también es posible la recompensa. Si este proyecto crece, puede fácilmente hacerse un por 20, un por 25, un por 30, porque el capital que necesitamos que entre aquí para hacerse un por 20 o por 30 es muchísimo más pequeño que el capital que necesitaríamos que entrase en Ondo Finance. Por lo tanto, estos son los tipos de proyectos que yo me estoy intentando fijar, aquellos que tienen una capitalización mucho más baja, porque estoy buscando proyectos que generen el máximo rendimiento posible, asumiendo, como hemos comentado, el riesgo asociado, ¿vale? Si entramos en la página, que es launcher.io, primero, me gusta mucho la página web. Esto es totalmente personal y no tiene nada que ver con la inversión, simplemente lo comento, porque es bastante visual y me gusta el diseño, ¿vale? Básicamente, os soy totalmente transparente. Aquí podéis ver básicamente algunas ideas y podéis entender rápidamente cómo funciona, ¿no? Aquí vemos un inmueble que vale $118.000 y que básicamente te está generando un rendimiento de la inversión, un Return of Investment, ROI, del 8,18%, ¿vale? Un retorno anual del 8,18%, que no está nada mal teniendo en cuenta que el fondo indexado que hemos comentado antes te genera en torno a un 9, un 10 históricamente de forma anual. Esta vivienda pues te genera un 8,15 de rendimiento, pero el retorno anual es del 13,1, y aquí 7,8 y 12,2. Podéis ver que los retornos son mucho más altos de lo que hemos visto con Ondo Finance, ¿sí? Pero, como hemos comentado, mayor retorno, mayor riesgo, ¿vale? Básicamente lo que te permiten en este proyecto es invertir, como hemos comentado, en inmuebles, y lo que tú haces con esto es, tú compras la criptomoneda de este proyecto y con esta criptomoneda tú puedes, siempre me sale la palabra alocar, pues sería como un bloquear, ¿no? Esas criptomonedas en el inmueble que tú consideres. Y básicamente lo que te genera es un retorno de esa inversión, ¿vale? Aquí te explican un poquito más en detalle cómo funciona. Te dicen, oye, genera ingresos pasivos gracias al alquiler de propiedades a lo largo de todo Estados Unidos, gracias a la revolución de Launcher en cuanto a la tokenización de inmuebles. Simplemente compra, holdea y gana. Nosotros nos encargamos del resto, ¿no? Es un poco lo que te dicen. Entonces, es lo que os comentaba, tú compras la criptomoneda, esto lo eliges el proyecto en el cual tú quieres invertir,
estas criptomonedas se bloquean, ¿vale? Se ponen en hold en ese proyecto y mientras tú las tengas, pues vas generando ese rendimiento en cuanto al alquiler, ¿vale? Aquí te enseñan cuáles son los dos tokens que tienen, que es el token de utilidad, Land, y el token de Real Estate, que es el RWA token. Te explican cuál es el precio de cada uno, el valor, la supply y demás. Os invito a que reviséis los tokenomics, que es otro aspecto muy importante de los proyectos que tenéis que revisar. Y si queréis saber un poquito más cómo funciona, ¿vale? Y qué patas tiene Landshare, cómo funciona internamente, os invito a que reviséis esta sección de Ecosystem Features, donde os explican pues qué valor le están dando a los NFTs, a los vaults, al portal de RWA, qué significa el portal, y también a los posts, a los artículos donde te explican realmente pues cómo están utilizando el potencial de RWA para invertir en inmuebles y el potencial y el rendimiento que están generando. Bastante interesante las lecturas. Antes de acabar con Landshare, esto es la landing, ¿vale? Pero si queréis empezar a ver un poquito más de detalles, si le dais a Launch App, ¿vale? Lo que vais a empezar a ver es, los rendimientos que te generan por staking de este proyecto. En el caso de que tú no quieras invertir en inmuebles pero quieras hacer staking, tienen un 13,66, bastante interesante. Y luego aquí también puedes ver los Real World Assets, el resumen de Real World Assets que tienen, ¿vale? Ver la propiedad, la rentabilidad, cómo ha ido creciendo el valor de la moneda, ¿vale? Del Real World Assets, la rentabilidad, la apreciación y el retorno anual, ¿sí? Básicamente, por si queréis ver más detalle, que sepáis que podéis hacerlo dentro de la parte de la app, podéis conectar vuestra wallet y seguramente vais a poder ver cuáles son los Real World Assets y si queréis invertir en alguno de ellos.